Un cordial saludo para cada uno de ustedes, estimados amigos, y agradecidos por brindarnos estos primeros minutos de la jornada de este día y acompañarnos en nuestro tiempo devocional. Muy buenos días. El día de hoy meditaremos en el libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 2. El título de esta meditación es Entusiasmo más conocimiento. Leamos el texto. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. En sí, el entusiasmo no es malo. Es la característica de una persona alegre, de una persona expresiva, de una persona extrovertida. Y creo que es necesario tener así una persona en todo grupo humano, pues ayuda a alcanzar metas, a lograr objetivos, una persona extrovertida y entusiasta. En sí, una persona tanto con un carácter extrovertido como un carácter introvertido son de mucha bendición en todas partes cuando estas personas son guiadas por el Espíritu Santo, cuando son enseñadas por el Señor. Vamos a pensar en este ejemplo práctico. Dos discípulos claros, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Juan. Dos personas en las manos del Señor, enseñadas y guiadas por el Señor Jesucristo, que al terminar fueron dos personas con un obrar maravilloso. Podemos describirlos como un carácter extrovertido y un carácter introvertido. Concentrémonos en Pedro y recordemos pues Mateo 14, cuando Jesús camina por el mar y Pedro le dice, quiero ir para allá. Jesús le dice, ven. Pedro se tira al agua, empieza a caminar, pero en un momento su corazón se llena de mucho temor y empieza a hundirse. Jesús va hacia él, lo saca y le dice, hombre de poca fe. Un hombre extrovertido, un hombre entusiasta, un hombre lleno de alegría y de fuerza. Más, podemos ver en los primeros capítulos de los evangelios cómo el Señor escoge a Pedro siendo pescador de profesión y lo vuelve pescador de hombres. Y en medio de esos 3 años, el Señor le enseña, lo guía. Pedro ve el ejemplo práctico de todos los milagros que hizo Jesús, de todo el obrar poderoso del Señor. Su fe fue creciendo de Pedro, el conocimiento en la palabra fue creciendo de Pedro. Y luego lo vemos en Hechos, capítulo 2, dando una exposición magnífica sobre el testimonio del obrar de Dios en su vida, de lo que Dios hizo, de lo que Jesús vivió y de lo que pasó al morir en la cruz, al poder resucitar al tercer día. Vemos un Pedro en los evangelios y a un Pedro en los hechos y vemos que esos 3 años de andar con Jesús, de escuchar a Jesús, de ser enseñado por Jesús, cambió a Pedro totalmente. Siguió siendo de un carácter extrovertido, siguió siendo de un carácter espontáneo, alegre y entusiasta, pero bajo el poder del Señor, en dominio propio, en paciencia. Porque estas dos características de paciencia y dominio propio son necesarios en el ser humano, en el Hijo de Dios, para actuar con cordura, para actuar correctamente en sabiduría. Estas dos características son parte de la llenura del Espíritu Santo. En 2 de Timoteo 1:7 dice lo siguiente: el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es parte de la característica que debe tener el cristiano: dominio propio, actuar con prudencia, actuar con sensatez, pensando antes de poder ejecutar, no solamente con nuestras emociones o solamente pues con una emoción que nos lleve a actuar rápidamente. Es por eso que la segunda parte del versículo dice, la prisa produce errores. En otras versiones dice lo siguiente: el que se apresura con los pies peca. No podemos actuar a la loca, no podemos actuar sin pensar, no podemos actuar solamente bajo nuestras emociones, sino que tenemos que ser y estar en dominio propio.
Es por eso que este dominio propio nos lo da el conocimiento y las enseñanzas y la sabiduría. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice lo siguiente, que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que todo hombre de Dios sea enteramente perfecto. ¿Para qué? Preparado para toda buena obra. El Señor puede utilizar un carácter extrovertido y un carácter introvertido, pero quiere perfeccionarlo. No en nuestras fuerzas, porque no podríamos jamás, sino en el poder del Espíritu Santo, en su poder y a través del conocimiento de la palabra. Pues lo que limpia a la persona es la palabra, lo que transforma al ser humano es la palabra de Dios. Nos llena de sabiduría, de fe y nos vuelve perfectos para la obra del Señor, para la gloria de Dios. Así como perfeccionó a Pedro y a Juan, también quiere perfeccionarnos a ti y a mí, para su gloria, para su obra. Sigamos estudiando, escudriñando las Escrituras, teniendo conocimiento, llenándonos de su sabiduría. Que el Señor bendiga tu vida. Si este mensaje fue de inspiración para ti, dale me gusta y comparte nuestro enlace con tus familiares y amigos. Muchas gracias. Hasta la próxima.